24. Entretanto el tiempo corría. Su latido silencioso mide cada vez más precipitado la vida. No podemos parar ni un instante, ni siquiera para una ojeada hacia atrás. Párate, párate, quisiéramos gritar, pero comprendemos que es inútil. Todo huye, los hombres, las estaciones, las nubes, y de nada sirve agarrarse a las piedras, resistir en lo alto de un escollo. Los dedos cansados se abren, los brazos se aflojan inertes, nos arrastra de nuevo el río, que parece lento pero jamás se para. Día tras día Drogo sentía aumentar esta misteriosa ruina, y en vano trataba de contenerla. En la vida uniforme de la fortaleza le faltaban puntos de referencia, y las horas se le escapaban de entre los dedos antes de que consiguiera contarlas. Estaba además la secreta esperanza por la que Drogo dilapidaba la mejor parte de su vida. Para alimentarla, sacrificaba a la ligera meses y meses, y nunca bastaba. El invierno, el larguísimo invierno de la fortaleza, no fue sino una especie de pago a cuenta. Terminado el invierno, Drogo seguía esperando. Cuando llegara el buen tiempo, pensaba, los extranjeros reanudarían las obras de la carretera, pero ya no disponía del anteojo de Simeoni que permitía verlos. Sin embargo, al avanzar las obras, aunque quién sabe cuánto tiempo se necesitaría aún, los extranjeros se acercarían y un buen día estarían al alcance de los viejos anteojos con que estaban dotados algunos cuerpos de guardia. Por ello Drogo había fijado el plazo de su espera no ya en la primavera, sino unos meses después, siempre en la hipótesis de que de verdad hicieran una carretera, y debía incubar estos pensamientos en secreto porque Simeoni, temiendo molestias, no quería ya saber nada de ellos. Los otros compañeros le habrían tomado el pelo y los superiores desaprobaban las fantasías de este estilo. A comienzos de mayo, por mucho que escrutaba la llanura con el mejor de los anteojos de ordenanza, Giovanni no conseguía descubrir aún ningún signo de actividad humana, ni siquiera la luz nocturna, y eso que los fuegos se ven fácilmente incluso a distancias desmesuradas. Poco a poco la confianza se debilitaba. Es difícil creer en algo cuando uno está solo y no puede hablar de ello con nadie. Precisamente en esa época Drogo se dio cuenta de que los hombres, por mucho que se quisieran, siempre permanecen alejados. Si uno sufre, el dolor es completamente suyo. Ningún otro puede tomar para sí ni una mínima parte. Si uno sufre, no por eso los otros sienten daño, aunque el amor sea grande, y eso provoca la soledad en la vida. La confianza empezaba a debilitarse y la impaciencia crecía, al notar Drogo que el tic-tac del reloj se volvía cada vez más apresurado. Ya le ocurría el dejar pasar días enteros sin una ojeada al norte, aunque a veces le gustaba engañarse a sí mismo y persuadirse de que se trataba de un olvido, cuando la verdad es que lo hacía a propósito para tener una sombra más de probabilidades la próxima vez. Por fin una noche, pero cuánto tiempo se necesitó, una lucecita temblorosa apareció en la lente del anteojo, débil luz que parecía palpitar moribunda y que, en cambio, debía de ser, calculando la distancia, una respetable iluminación. Era la noche del 7 de julio. Drogo recordó durante años la alegría asombrosa que inundó su ánimo y las ganas de correr y gritar para que todos lo supieran, y el orgulloso trabajo de no decir nada a nadie a causa del supersticioso temor de que la luz muriese. Cada noche, en el borde de la muralla, Drogo se ponía a esperar. Cada noche la misteriosa lucecita parecía acercarse un poco y hacerse mayor. Muchas veces debía de ser sólo una ilusión nacida del deseo, pero otras era en efectivo progreso, hasta el punto de que finalmente un centinela la avistó a simple vista. Después se comenzó a divisar incluso de día, sobre el blanquecino fondo del desierto, un movimiento de pequeños puntos negros
igual que el año anterior, solo que ahora el anteojo era menos potente y por tanto los extranjeros debían de haberse acercado mucho más. En septiembre la luz de la presunta obra se distinguía claramente, en las noches serenas, incluso por gente de vista normal. Poco a poco, entre los militares, se volvió a hablar de la llanura del norte, de los extranjeros, de aquellos extraños movimientos y luces nocturnas. Muchos decían que era una carretera, aunque no lograban explicarse su finalidad. La hipótesis de una obra militar parecía absurda. Por lo demás, los trabajos parecían avanzar con extraordinaria lentitud respecto a la grandísima distancia que quedaba. Una noche hasta se oyó a alguien hablar en términos vagos de guerra, y extrañas esperanzas empezaron a revolotear entre las murallas de la fortaleza. 25. Un palo está plantado en el borde del escalón que corta longitudinalmente la llanura del norte, ni siquiera a 1 kilómetro de distancia de la fortaleza. Desde allá hasta el cono rocoso del reducto nuevo el desierto se extiende uniforme y compacto, de modo que permite a la artillería avanzar libremente. Un palo está clavado en el borde superior de la hondonada, singular señal humana que se ve perfectamente incluso a simple vista desde lo alto del reducto nuevo. Hasta allí han llegado los extranjeros con su carretera. La gran obra ha terminado finalmente, pero a qué terrible precio. El teniente Simeoni había hecho sus previsiones, había dicho 6 meses, pero no han bastado 6 meses para la construcción, ni 6 meses, ni 8, ni 10. La carretera está ya acabada, los convoyes enemigos pueden bajar desde el septentrión a todo galope para alcanzar las murallas de la fortaleza. Después, solo queda atravesar el último trecho, unos cientos de metros por un terreno liso y cómodo, pero todo eso ha costado caro. Se han necesitado 15 años, 15 larguísimos años que sin embargo han escapado como un sueño. Al mirar alrededor nada parece cambiado. Las montañas han permanecido idénticas. En las murallas del fuerte se ven siempre las mismas manchas. Incluso habrá alguna nueva, pero de dimensiones insignificantes. Igual es el cielo, igual el desierto de los tártaros, si se exceptúa aquel palo negruzco sobre el borde del escalón y una franja recta que se ve o no se ve según la luz, y es la famosa carretera. 15 años para las montañas han sido menos que nada, e incluso no han hecho gran daño a los bastiones del fuerte. Pero para los hombres han sido un largo camino. Las caras son siempre las mismas, más o menos. Los hábitos no han cambiado, ni los turnos de guardia, ni las charlas que los oficiales tienen cada noche. Y sin embargo, mirando de cerca, se reconocen en los rostros las señales de los años. Además, la guarnición se ha visto aún disminuida de número. Largos trechos de muralla ya no están custodiados y se llega a ellos sin contraseña. Los grupos de centinelas están distribuidos solo en los puntos esenciales. Se ha decidido incluso cerrar el reducto nuevo y mandar solo cada 10 días un pelotón a inspeccionarlo. Tan poca importancia atribuye ahora el mando superior a la fortaleza Bastiani. El Estado Mayor no se ha tomado en serio la construcción de la carretera en la llanura del norte. Unos dicen que se trata de una de las consabidas incongruencias de los mandos militares. Otros dicen que en la capital están, desde luego, mejor informados. Evidentemente resulta que la carretera no tiene ninguna finalidad agresiva y por lo demás no se dispone de otra explicación, aunque no convenza mucho. La vida en la fortaleza se ha vuelto cada vez más monótona y solitaria. Al teniente coronel Nicolosi, al comandante Monti, al teniente coronel Mati, les llegó la hora del retiro. La guarnición está ahora al mando del teniente coronel Ortiz y también todos los demás, salvo el sastre jefe Prosdocimo, que sigue siendo brigada, han ascendido de graduación. Una hermosísima mañana de septiembre, Drogo,
el capitán Giovanni Drogo sube una vez más a caballo al empinado camino que desde la llanura lleva a la fortaleza Bastiani. Ha tenido un mes de permiso, pero regresa ya al cabo de 20 días. La ciudad le resulta ya completamente ajena. Los viejos amigos se han abierto camino. Ocupan posiciones importantes y lo saludan presurosamente como a un oficial cualquiera. Hasta su casa, que Drogo sigue amando, le llena el ánimo cuando vuelve a ella, de una pena difícil de expresar. La casa está desierta casi todas las veces. El cuarto de su madre se ha quedado vacío para siempre. Sus hermanos están perennemente fuera. Uno se ha casado y vive en otra ciudad. Otro sigue viajando. En la sala ya no hay signo de vida familiar. Las voces resuenan exageradamente y no basta con abrir las ventanas al sol. Así Drogo sube una vez más el valle de la fortaleza y tiene 15 años menos de vida. Por desgracia, no se siente cambiado en gran cosa. El tiempo ha huido tan velozmente que el ánimo no ha conseguido envejecer. Y aunque la oscura angustia de las horas que pasan se haga cada día mayor, Drogo se obstina en la ilusión de que lo importante aún tiene que comenzar. Giovanni espera paciente su hora, que nunca ha llegado. No piensa que el futuro se ha abreviado terriblemente. Ya no es como antaño, cuando el tiempo por venir podía parecerle un período inmenso, una riqueza inagotable cuyo derroche no presentaba ningún riesgo. Y sin embargo, un día advirtió que hacía bastante tiempo que ya no iba a cabalgar por la explanada de detrás de la fortaleza. Advirtió incluso que no tenía ningunas ganas y que en los últimos meses, quién sabe exactamente cuántos, ya no subía las escaleras a la carrera de 2 en 2. Bobadas, ha pensado. Físicamente se sentía siempre lo mismo. Todo estaba a punto de empezar. No cabía la menor duda. Una prueba habría sido ridículamente superflua. No. Físicamente Drogo no ha cambiado. Si reanudara las cabalgatas y las carreras escaleras arriba sería muy capaz, pero no es eso lo que importa. Lo grave es que ya no tiene ganas, que prefiere quedarse dormitando al sol después de comer en vez de corretear de un lado a otro por la pedregosa explanada. Eso es lo que cuenta, solo eso registra los años transcurridos. Oh, si lo hubiera pensado la primera noche que subió las escaleras de una en una. Se sentía un poco cansado, es cierto, tenía como un aro en la cabeza y ningún deseo de la habitual partida de cartas. También anteriormente, por lo demás, había renunciado a veces a subir las escaleras a la carrera por culpa de malestares ocasionales. No le asaltó la más remota sospecha de que aquella noche era muy triste para él, de que en aquellos peldaños, en aquella hora concreta, terminaba su juventud, de que al día siguiente, sin ninguna razón especial, ya no volvería al viejo sistema, ni al otro día, ni más adelante, ni nunca. Ahora, mientras Drogo cabalga meditando bajo el sol por el empinado camino, y el animal ya algo cansado marcha al paso, ahora una voz lo llama desde el otro lado del valle. «¡Mi capitán!», oyó gritar, y al volverse divisó por el otro camino, en el lado opuesto del barranco, un joven oficial a caballo. No le reconoció, pero le pareció distinguir los galones de teniente y pensó que era otro oficial de la fortaleza que regresaba, como él, de un permiso. «¿Qué pasa?», preguntó Giovanni, parándose tras haber contestado al saludo reglamentario del otro. ¿Qué motivo podía tener aquel teniente para llamarlo de aquella forma demasiado desenvuelta? Al no responder el otro, Drogo repitió en voz más alta, esta vez levemente dura: «¿Qué pasa?». Erguido en la silla, el desconocido teniente hizo bocina con las manos y respondió con todo su resuello: «Nada, deseaba saludarlo». A Giovanni le pareció una explicación estúpida, casi ofensiva, como para pensar en una broma. Todavía media hora de caballo hasta el puente, y después los dos caminos se unían. ¿Qué necesidad había, pues, de aquellas exuberancias de civiles?
—¿Quién es? —gritó en respuesta Drogo. —Teniente Moro —fue la contestación, o mejor dicho, ese fue el nombre que al capitán le pareció entender. —¿Teniente Moro? —se preguntó. En la fortaleza no había ningún nombre de ese género. Quizá un nuevo subalterno que venía a entrar en servicio. Solo entonces lo hirió, con dolorosa resonancia del ánimo, el recuerdo del remotísimo día en que por primera vez había subido a la fortaleza, del encuentro con el capitán Ortiz exactamente en el mismo punto del valle, de su ansia de hablar con una persona amiga, del embarazoso diálogo a través del barranco. Exactamente igual que aquel día, pensó, con la diferencia de que los papeles se habían cambiado y ahora era él, Drogo, el viejo capitán que subía por 100ª vez a la fortaleza Bastiani, mientras que el teniente nuevo era un tal Moro, persona desconocida. Comprendió Drogo que en el intervalo había transcurrido toda una generación, que él había llegado ya al otro lado de la cumbre de la vida, del lado de los viejos, en el que aquel día remoto le había parecido que se encontraba Ortiz, y a más de 40 años, sin haber hecho nada de provecho, sin hijos, verdaderamente solo en el mundo, Giovanni miraba a su alrededor turbado, sintiendo declinar su destino. Veía grandes rocas incrustadas de matas, torrenteras húmedas, lejanísimas crestas desnudas que se superponían hasta el cielo, la impasible cara de las montañas, y al otro lado del valle, aquel teniente nuevo, tímido y desorientado, que seguramente se hacía la ilusión de no quedarse en la fortaleza sino unos pocos meses, y soñaba con una brillante carrera, gloriosos hechos de armas, románticos amores. Golpeó con una mano el cuello de su animal, que volvió amistosamente la cabeza hacia atrás, pero que desde luego no podía comprenderlo. Un nudo apretaba el corazón de Drogo. Adiós sueños del tiempo lejano, adiós hermosas cosas de la vida. El sol brillaba límpido y benévolo para los hombres. Un aire vivificador descendía del valle. Los prados lanzaban un grato perfume. Voces de pájaros acompañaban las músicas del torrente. Un día de felicidad para los hombres, pensó Drogo, y se asombraba de que nada difiriese en la apariencia de ciertas maravillosas mañanas de su juventud. El caballo reanudó la marcha. Media hora después, Drogo vio el puente donde se unían los caminos. Pensó que dentro de poco tendría que ponerse a hablar con el nuevo teniente, y tuvo una sensación de pena. 26. ¿Por qué ahora que la carretera estaba acabada, habían desaparecido los extranjeros? ¿Por qué hombres, caballos y carros habían vuelto a subir por la gran llanura hasta perderse en las nieblas del norte? ¿Todo aquel trabajo para nada? Efectivamente, se vio alejarse una tras otra las cuadrillas de cavadores, hasta resultar minúsculos puntitos visibles solo con el anteojo como 15 años atrás. El camino estaba abierto para los soldados, que avanzara el ejército ahora para asaltar la fortaleza Bastiani. Pero no se vio avanzar al ejército. A través del desierto de los tártaros quedaba solo la franja de la carretera, singular signo de orden humano en el antiquísimo abandono. El ejército no descendió al asalto. Todo pareció quedar en suspenso quién sabe para cuántos años. Así la llanura permaneció inmóvil, paradas las nieblas septentrionales, parada la vida reglamentaria de la fortaleza. Los centinelas repetían siempre los mismos pasos desde este a aquel punto del camino de ronda, igual el caldo de la tropa, un día idéntico al otro, repitiéndose hasta el infinito como soldado que marca el paso. Y sin embargo el tiempo soplaba. Sin cuidarse de los hombres, pasaba de arriba abajo por el mundo mortificando las cosas bellas y nadie conseguía escapar de él, ni siquiera los niños recién nacidos aún desprovistos de nombre. También el rostro de Giovanni empezaba a cubrirse de arrugas. El pelo se volvía gris, el paso menos ligero,
El torrente de la vida lo había arrojado ya a un lado, hacia los remansos periféricos, aunque en el fondo ni siquiera contaba 50 años. Drogo, naturalmente, ya no hacía servicio de guardia, sino que tenía un despacho propio en la comandancia contigua al del teniente coronel Ortiz. Cuando caían las tinieblas, el escaso número de hombres de guardia ya no bastaba para impedir que la noche se adueñase de la fortaleza. Vastos sectores de murallas estaban sin custodiar, y por allí penetraban los pensamientos de oscuridad, la tristeza de estar solo. En realidad el viejo fuerte era como una isla abandonada, circundado por territorios vacíos, a derecha e izquierda las montañas, al sur el largo valle deshabitado, y al otro lado la llanura de los tártaros. Ruidos extraños como nunca resonaron en las horas más avanzadas a través de los laberintos de las fortificaciones, y el corazón de los centinelas se ponía a latir. De un extremo a otro de las murallas corría todavía el grito «¡Alerta! ¡Alerta!», pero a los soldados les costaba mucho trabajo transmitírselo, tanta distancia separaba a uno de otro. Drogo asistió por aquellos tiempos a las primeras angustias del teniente Moro, como una fiel reproducción de su propia juventud. También Moro, al principio, se había quedado espantado. Había recurrido al comandante Simeoni, que sustituía en cierto modo a Mati, y lo había convencido para que se quedara 4 meses. Habían acabado por engatusarlo. También Moro se había puesto a mirar con demasiada insistencia la llanura del norte, con su carretera nueva e inutilizada por la que bajaban las esperanzas guerreras. A Drogo le habría gustado hablarle, decirle que tuviera cuidado, que se marchara mientras estaba a tiempo, tanto más cuanto que Moro era un chico simpático y escrupuloso. Pero siempre intervenía cualquier estupidez para impedir el coloquio, y por lo demás, probablemente todo habría sido inútil. Al caer una sobre otra las páginas grises de los días, las páginas negras de las noches, aumentaba en Drogo y en Ortiz, y quizá también en algún otro viejo oficial, la angustia de ya no llegar a tiempo. Insensibles a la ruina de los años, los extranjeros jamás se movían, como si fueran inmortales y no les importase dilapidar como en un juego largas temporadas. La fortaleza, en cambio, encerraba pobres hombres indefensos contra la obra del tiempo cuyo último término se aproximaba. Fechas que antaño habían parecido inverosímiles, de tan remotas, asomaban ahora inesperadamente por el cercano horizonte, recordando los duros plazos de la vida. Cada vez, para poder continuar, era preciso construir un sistema nuevo, encontrar nuevos términos de comparación, consolarse con los que aún estaban peor. Hasta que incluso a Ortiz le llegó el retiro, y en la llanura del norte no se descubría el mínimo indicio de vida, ni siquiera una minúscula luz. El teniente coronel Ortiz dio las consignas al nuevo comandante Simeoni, reunió la tropa en el patio, exceptuados naturalmente los pelotones de servicio de guardia, lanzó a duras penas un discurso, montó en su caballo con ayuda de su asistente y salió por la puerta de la fortaleza. Lo escoltaban un teniente y 2 soldados. Drogo lo acompañó hasta el borde de la explanada, donde se despidieron. Era la mañana de un gran día estival. Por el cielo pasaban nubes cuyas sombras manchaban extrañamente el paisaje. Bajando del caballo, el teniente coronel Ortiz se hizo a un lado con Drogo, y ambos callaban sin saber cómo decirse adiós. Después salieron palabras desganadas y triviales, muy distintas y más pobres que lo que tenían en el corazón. «Para mí ahora cambia la vida», dijo Drogo. «Me gustaría marcharme también. Casi me dan ganas de solicitar la baja». Ortiz dijo: «Tú aún eres joven, sería una estupidez, aún llegarás a tiempo». «¿A tiempo de qué?» «A tiempo de la guerra, ya verás. No pasarán ni 2 años». Eso decía, pero en el fondo de su corazón esperaba que no. En realidad deseaba que Drogo se marchase como él,
sin haber tenido la gran suerte, le habría parecido una cosa injusta, y eso que sentía amistad por Drogo y le deseaba lo mejor. Pero Giovanni no dijo nada. Ya verás, no pasarán ni 2 años, efectivamente, insistió entonces Ortiz, esperando que lo contradijese. Nada de 2 años, dijo finalmente Drogo. Pasarán siglos, y no basta. Ahora la carretera está abandonada. Del norte ya no vendrá nadie. Y aunque estas fueron sus palabras, la voz del corazón era muy distinta. Absurdo, refractario a los años, se conservaba en él, desde la época de la juventud, aquel hondo presentimiento de cosas fatales, una oscura certidumbre de que lo bueno de la vida aún tenía que empezar. Callaron de nuevo, advirtiendo que aquella charla los iba separando. Pero qué podían decirse tras vivir juntos casi 30 años entre los mismos muros con los mismos sueños. Sus 2 caminos, tras haber andado tanto, se separaban ahora, uno por aquí y otro por allá. Se alejaban hacia países desconocidos. ¡Qué sol!, dijo Ortiz, y miraba, con los ojos un tanto empañados por la edad, las murallas de su fortaleza que abandonaba para siempre. Parecían siempre las mismas, con idéntico color amarillento, con su rostro novelesco. Ortiz las miraba intensamente y nadie, salvo Drogo, hubiera podido adivinar cuánto sufría. «Sí que hace calor», respondió Giovanni, acordándose de María Vescovi, de aquella lejana conversación en el salón mientras descendían melancólicos los acordes del piano. «Un día caluroso, efectivamente», agregó Ortiz, y los 2 se sonrieron, un instintivo gesto de inteligencia como diciendo que conocían a la perfección el significado de aquellas estúpidas palabras. Ahora una nube había llegado a ellos con su sombra. Durante unos minutos toda la explanada se oscureció y relampagueó en contraste con el siniestro esplendor de la fortaleza aún bañada por el sol. 2 grandes pájaros giraban sobre el primer reducto. Se oyó a lo lejos, casi imperceptible, un sonido de corneta. —¿Has oído? —La corneta —dijo el viejo oficial. —No, no la he oído —respondió Drogo mintiendo, pues sentía vagamente que eso agradaría a su amigo. —Quizá me equivoqué. Estamos demasiado lejos, efectivamente —admitió Ortiz, temblándole la voz, y después añadió con trabajo—. ¿Te acuerdas la primera vez? Cuando llegaste aquí te espantaste. No querías quedarte, ¿recuerdas? Drogo consiguió decir solo: hace mucho tiempo. Un curioso nudo le apretó la garganta. Después Ortiz dijo todavía algo tras haber corrido detrás de sus pensamientos. «¿Quién sabe?», dijo. «Quizá en una guerra yo podía servir. Puede ser que resultara útil». La nube había pasado, había superado ya la fortaleza. Ahora se deslizaba a través de la desolada llanura de los tártaros, cada vez más al norte, silenciosa. Adiós, adiós. Al volver el sol, los 2 hombres proyectaban de nuevo sombra. Los caballos de Ortiz y de la escolta, unos 20 metros más allá, golpeaban las piedras con los cascos, indicando impaciencia. 27. Se vuelve una página, pasan meses y años. Los que fueron compañeros de escuela de Drogo están casi cansados de trabajar, tienen barbas cuadradas y grises, caminan con circunspección por las ciudades, saludados respetuosamente. Sus hijos son hombres hechos y derechos, alguno ya es abuelo. A los viejos amigos de Drogo, en el umbral de la casa que se han construido, les gusta pararse a observar orgullosos de su carrera, cómo corre el río de la vida, y en el remolino de las multitudes les divierte distinguir a sus propios hijos, incitándolos a darse prisa, a adelantar a los demás, a llegar los primeros. Giovanni Drogo, en cambio, espera aún, aunque la esperanza se debilite a cada minuto. Ahora sí que ha cambiado finalmente. Tiene 54 años, el grado de comandante
y es el segundo jefe de la entera guarnición de la fortaleza. Hasta hace poco tiempo no había cambiado gran cosa. Se le podía considerar todavía joven. De vez en cuando, aunque con trabajo, daba por higiene unas vueltas a caballo por la explanada. Después empezó a adelgazar. El rostro se le puso de un triste color amarillo, los músculos se aflojaron. Trastornos del hígado, decía el doctor Robina, ya viejísimo, decidido obstinadamente a acabar allá arriba su vida. Pero los polvitos del doctor Robina no surtieron efecto. Giovanni se despertaba por la mañana con un desalentador cansancio que se le pegaba a la nuca. Sentado después en su despacho, no veía llegada la hora de que cayese la noche para poder arrojarse en un sillón o en la cama. Trastornos del hígado agravados por agotamiento general, decía el médico, pero era rarísimo un agotamiento general con la vida que hacía Giovanni. De todos modos era una cosa pasajera, frecuente a esa edad, decía el doctor Robina, un poco larguita quizá, pero sin ningún peligro de complicaciones. Se injertó así en la vida de Drogo una espera suplementaria, la esperanza de la curación. Por lo demás no se mostraba impaciente. El desierto septentrional seguía vacío, nada permitía presagiar una posible bajada enemiga. «Tienes mejor aspecto», le decían casi todos los días sus colegas, pero en realidad Drogo no sentía la mínima mejoría. Habían desaparecido, sí, los dolores de cabeza y las penosas diarreas de los primeros tiempos. No lo atormentaba ningún sufrimiento específico, pero las energías de conjunto se hacían cada vez más débiles. Simeoni, el comandante en jefe de la fortaleza, le decía: «Tómate un permiso, vete a descansar, te sentaría bien una ciudad marítima». Y al decirle Drogo que no, que ya se sentía mejor, que prefería quedarse, Simeoni meneaba la cabeza reprobador, como si Giovanni rechazase por ingratitud un valioso consejo que respondía en todo al espíritu del reglamento, a la eficacia de la guarnición y a su propio beneficio personal. Porque Simeoni conseguía incluso que echaran de menos a Mati, tanto hacía pesar sobre los demás su propia virtuosa perfección. Hablara de lo que hablara, sus palabras, cordialísimas en la superficie, tenían siempre un vago sabor de reprimenda para todos los demás, como si sólo él cumpliera el deber hasta lo último, él solo fuera el sostén de la fortaleza, él solo se ocupara de remediar infinitos desastres que si no lo habrían mandado todo a paseo. También Mati, en sus buenos tiempos, había sido un poco así, pero menos hipócrita. Mati no se recataba de descubrir la aridez de su corazón, y a los soldados no les desagradaban ciertas despiadadas rudezas. Por suerte, Drogo se había hecho amigo del doctor Robina, y había obtenido su complicidad para poder quedarse. Una oscura superstición le decía que si abandonaba ahora la fortaleza por enfermedad, jamás regresaría. Este pensamiento constituía un motivo de angustia. 20 años antes sí le habría gustado marcharse, meterse en la plácida y brillante vida de guarnición, con maniobras estivales, ejercicios de tiro, concursos hípicos, teatros, sociedades, hermosas damas. Pero ahora, ¿qué le habría quedado? Le faltaban pocos años para el retiro, su carrera estaba agotada, a lo sumo podían darle un puesto en algún mando, simplemente para que terminase el servicio. Le quedaban pocos años, la última reserva, y quizá antes de su término podía ocurrir el acontecimiento esperado. Había tirado los años buenos, ahora quería al menos esperar hasta el último minuto. Para apresurar la curación, Robina aconsejó a Drogo que no se ajetreara, que se quedase todo el día en la cama y mandara llevar a su cuarto los expedientes que tenía que despachar. Esto ocurría en un marzo frío y lluvioso, acompañado por descomunales desprendimientos en las montañas. Pináculos enteros se derrumbaban repentinamente por desconocidos motivos, precipitándose en los abismos, y lúgubres voces retumbaban en la noche durante horas y horas. Por fin, con sumas dificultades, comenzó a asomar el buen tiempo. La nieve del desfiladero se había derretido ya, pero húmedas nieblas se desmoronaban sobre la fortaleza.
Se necesitaba un sol potente para expulsarlas. Tan desmedrado por el invierno estaba el aire de los valles. Pero una mañana, al despertarse, Drogo vio brillar sobre el pavimento de madera una hermosa franja de sol, y sintió que había llegado la primavera. Se dejó asaltar por la esperanza de que al buen tiempo correspondería en él una parecida recuperación de fuerzas. Hasta en las viejas maderas resucita en primavera un residuo de vida. De ahí los innumerables chirridos que pueblan esas noches. Todo parece empezar desde el principio. Una oleada de salud y alegría se derrama sobre el mundo. Eso pensaba con intensidad Drogo, trayendo a su mente escritos de ilustres autores sobre el tema, con la finalidad de convencerse. Se levantó de la cama y fue tambaleándose hacia la ventana. Sintió un comienzo de vértigo, pero se consoló pensando que siempre sucede eso cuando uno se levanta tras muchos días de cama, aunque esté curado. Y en efecto, la sensación de vértigo desapareció y Drogo pudo ver el esplendor del sol. Una alegría sin límites parecía difundirse en el mundo. Drogo no la podía comprobar directamente porque frente a sí tenía el muro, pero la intuía sin esfuerzo. Hasta aquellas viejas paredes, la tierra rojiza del patio, los bancos de madera descolorida, una carreta vacía, un soldado que pasaba lentamente parecían contentos. Quién sabe allá afuera, al otro lado de las murallas. Tuvo la tentación de vestirse, de sentarse al aire libre en una butaca a tomar el sol, pero un sutil escalofrío le dio miedo, aconsejándole volver a la cama. Pero hoy me siento mejor, realmente mejor, pensaba, convencido de no hacerse ilusiones. Pausadamente avanzaba la espléndida mañana de primavera. La franja de sol sobre el suelo se iba desplazando. Drogo la observaba de vez en cuando, sin ninguna gana de examinar los cartapacios amontonados en una mesa al lado de la cama. Además había un extraordinario silencio que no menguaban los escasos toques de corneta ni los ruidos del aljibe. Drogo no había querido cambiar de habitación después de su nombramiento como comandante, temiendo que eso le trajera mala suerte. Pero ya los sollozos del depósito se habían convertido en un profundo hábito y no le molestaban. Drogo observaba una mosca que se había parado en el suelo exactamente sobre la franja de sol, animal extraño en aquella estación, superviviente quién sabe cómo del invierno. La observaba caminar con circunspección cuando alguien llamó a la puerta. Era un golpe distinto de los habituales, observó Giovanni. Desde luego no era su asistente ni el capitán Corradi, de secretaría, el cual solía, en cambio, pedir permiso, ni ningún otro de los visitantes de costumbre. Adelante, dijo Drogo. Se abrió la puerta y avanzó el viejo sastre jefe Prosdocimo, ya completamente encorvado, con un extraño traje que un día debió haber sido un uniforme de brigada. Se adelantó jadeando un poco, hizo un gesto con el índice derecho refiriéndose a algo al otro lado de las murallas. «Vienen, vienen», exclamó en sordina como si fuera un gran secreto. «¿Quiénes vienen?», dijo Drogo asombrado de ver el sastre tan obeso. «Estoy fresco», pensó. «Ahora empieza con su charla si no lo deja en una hora, por lo menos. Vienen por la carretera, si Dios quiere. Por la carretera del norte, todos han ido a la terraza a verlos. ¿Por la carretera del norte? ¿Soldados? Batallones, batallones», gritaba fuera de sí el vejete apretando los puños. «Esta vez no hay error posible. Y además ha llegado una carta del Estado Mayor para avisar de que nos mandan refuerzos. ¡La guerra, la guerra!», gritaba, y no se sabía si estaba también un poco asustado. «¿Y se ven ya?», preguntó Drogo. «¿Se ven sin anteojo?». Se había sentado en la cama invadido por una tremenda inquietud. «Caray, que si se ven los cañones, han contado ya 18. ¿Y dentro de cuánto podrán atacar? ¿Cuánto tiempo tardarán aún?». «Ah, con la carretera avanzan deprisa. Digo yo que dentro de 2 días estarán aquí. 2 días como máximo». «Maldita cama», se dijo Drogo. «Aquí estoy bloqueado por la enfermedad». Ni se le pasó por la cabeza que Prosdocimo le contara un cuento. Repentinamente había sentido que era muy cierto. Había advertido que incluso el aire estaba cambiado en cierto modo, incluso la luz del sol.
Prosdocimo, dijo jadeante, ve a buscarme a Luca, mi asistente. Es inútil que toque la campanilla, debe de estar arriba, en secretaría, esperando que le den papeles. Date prisa, por favor. Ea, rápido, mi comandante, recomendó Prosdocimo al marcharse. No piense en sus achaques, venga usted también a las murallas a ver. Salió ligero, olvidándose de cerrar la puerta. Se oyó el sonido de sus pasos alejarse por el corredor. Después volvió el silencio. Dios mío, hazme estar mejor, te lo suplico, al menos 6 o 7 días, bisbició Drogo sin lograr dominar su angustia. Quería levantarse enseguida a toda costa, ir inmediatamente a las murallas, que lo viera Simeoni, dar a entender que él no fallaba, que estaba en su puesto de mando, que asumiría sus responsabilidades como de costumbre, como si no estuviera enfermo. ¡Pam! Un soplo de viento en el corredor hizo batirse la puerta de mala manera. En medio del gran silencio el ruido resonó fuerte y avieso como respuesta a la plegaria de Drogo. ¿Y por qué no venía Luca? ¿Cuánto tardaba aquel imbécil en hacer 2 tramos de escaleras? Sin esperarlo, Drogo bajó de la cama y le asaltó una oleada de vértigo que sin embargo se disolvió lentamente. Ahora estaba ante el espejo y miraba espantado su rostro amarillo y chupado. «Es la barba la que me da ese aspecto», probó a decirse Drogo, y con pasos inseguros, aún en camisón, dio vueltas por la estancia en busca de la navaja de afeitar. Pero ¿por qué Luca no se decidía a venir? ¡Pam! Hizo de nuevo la puerta, agitada por la corriente. «Que el diablo te lleve», dijo Drogo, y se acercó a cerrarla. En ese momento oyó los pasos del asistente que se aproximaban. Afeitado y vestido de punta en blanco, aunque se sentía bailar dentro del uniforme demasiado ancho, el comandante Giovanni Drogo salió del cuarto, echó a andar por el corredor, que le pareció mucho más largo de lo normal. Luca estaba a su lado, algo detrás, dispuesto a sostenerlo, porque veía que el oficial se mantenía en pie a duras penas. Ahora las oleadas de vértigo regresaban intermitentemente. A cada ocasión Drogo tenía que detenerse apoyándose en el muro. «Me agito demasiado. El consabido nerviosismo», pensó, «pero en conjunto me siento mejor». Efectivamente los vértigos desaparecieron y Drogo llegó a la terraza más alta del fuerte, donde diversos oficiales estaban escuchando con anteojos el triángulo visible de llanura que dejaban libre las llanuras. Giovanni quedó cegado por el pleno esplendor del sol, al que no estaba ya habituado. Respondió confusamente a los saludos de los oficiales presentes. Le pareció, aunque quizá fuera solo una interpretación maligna, que los subalternos lo saludaban con cierta desenvoltura, como si ya no fuera su inmediato superior, el árbitro en cierto sentido de su vida cotidiana. ¿Lo consideraban ya liquidado? Este desagradable pensamiento fue breve. Al regresar la preocupación principal, la idea de la guerra. Drogo distinguió ante todo un sutil humo que se alzaba del borde del reducto nuevo, de modo que habían establecido allí la guardia, se habían tomado ya medidas de excepción, el mando estaba ya en movimiento sin que nadie lo hubiera consultado a él, el segundo jefe. Ni siquiera lo habían avisado, incluso. Si Prosdocimo por propia iniciativa no hubiera ido a llamarlo, Drogo estaría aún en la cama ignorante de la amenaza. Lo asaltó una ira ardiente y amarga. Los ojos se le velaron. Tuvo que apoyarse en el parapeto de la terraza y lo hizo controlándose al máximo para que los otros no comprendieran el estado a que se veía reducido. Se sentía horriblemente solo entre gente enemiga. Había, sí, algún joven teniente como Moro que le tenía cariño, pero ¿qué contaba para él el apoyo de los subalternos? En ese momento oyó la orden de firmes. Con pasos precipitados apareció el teniente coronel Simeoni con la cara roja. «Hace media hora que te busco por todas partes», exclamó hacia Drogo. Ya no sabía qué hacer, es preciso tomar decisiones. Se acercó con exuberante cordialidad, frunciendo las cejas como si estuviera preocupadísimo y ansioso de recibir los consejos de Drogo. Giovanni se sintió desarmado. De repente se apagó su ira, aunque sabía perfectamente que Simeoni lo estaba engañando. Simeoni se había hecho la ilusión de que Drogo no pudiera moverse. No se había preocupado más de él. Había decidido por su cuenta, a reserva de informarlo después cuando todo se hubiera realizado,
Después le habían dicho que Drogo andaba por la fortaleza, había corrido en su busca, ansioso de demostrar su buena fe. «Tengo aquí un mensaje del general Stasi», dijo Simeoni, anticipándose a cualquier pregunta de Drogo y llevándolo aparte, para que los otros no pudieran oír. «Están a punto de llegar 2 regimientos, ¿comprendes? ¿Y dónde los meto?» «2 regimientos de refuerzo», dijo Drogo aturdido. Simeoni le dio el mensaje. El general anunciaba que como medida de seguridad, temiéndose posibles provocaciones enemigas, 2 regimientos, el 17 de infantería y además un segundo con un grupo de artillería ligera, habían sido enviados para reforzar la guarnición de la fortaleza. Había que establecer en cuanto fuera posible el servicio de guardia según la vieja plantilla, es decir, con las fuerzas completas, y que preparar los acantonamientos para oficiales y soldados. Una parte de ellos, naturalmente, acamparía. «De momento he enviado un pelotón al reducto nuevo. He hecho bien, ¿no?», agregó Simeoni, sin darle a Drogo tiempo a contestar. «¿Los has visto ya?» Sí, has hecho bien», respondió Giovanni trabajosamente. Las palabras de Simeoni entraban en sus oídos con un sonido alejado e irreal. Las cosas a su alrededor oscilaban desagradablemente. Drogo se sentía mal. Un agotamiento atroz lo había invadido de golpe. Toda su voluntad se concentraba en el mero esfuerzo de tenerse en pie. «Oh, Dios mío, suplicó mentalmente, «ayúdame un poco». Para enmascarar el colapso pidió un anteojo. Era el famoso anteojo del teniente Simeoni, y se puso a mirar hacia el norte apoyando los codos en el parapeto, lo cual lo ayudaba a tenerse en pie. Oh, si al menos los enemigos hubieran esperado un poco. Bastaría una semana para que pudiera recobrarse. Habían esperado tantos años, no podían tardar todavía unos días solamente. Miró con el anteojo el triángulo visible de desierto. Esperó no divisar nada, que la carretera estuviera desierta, que no hubiera ninguna señal de vida. Drogo deseaba eso tras haber consumido toda su vida en la espera del enemigo. Esperaba no divisar nada, pero una franja negra atravesaba oblicuamente el fondo blanquecino de la llanura, y esa franja se movía, un denso hormigueo de hombres y convoyes que bajaba hacia la fortaleza. Nada de las miserables filas de hombres armados de la época de la delimitación de la frontera. Era el ejército del norte, finalmente. Y quién sabe. En este momento, Drogo vio que la imagen del anteojo se ponía a girar con movimiento de remolino. Se oscurecía cada vez más, se hundía en la oscuridad. Desfallecido, se aflojó sobre el parapeto como un pelele. Simeoni lo sostuvo a tiempo. Sujetando el cuerpo vaciado de vida, sintió, a través de la tela, la descarnada armazón de los huesos.